Muy buen día. Podemos definir la resiliencia como la capacidad de absorber y resistir ante una fuerza externa, ceder y recuperarse. Esta definición sabemos que es tomada de la tecnología de materiales, donde tal vez el acero estructurado, como se muestra en esta imagen, sea uno de los materiales más resilientes, capaces de resistir ante los elementos de la naturaleza, ante situaciones como huracanes, como sismos, como tornados, y permitir que los edificios o que los rascacielos se mantengan en pie. Esta definición de resiliencia se ha tomado también para hablar de una resiliencia de carácter humano. Y digamos que en la parte humana no solamente es una capacidad, sino también podríamos estar hablando de una habilidad. Y como toda habilidad, podríamos decir que la resiliencia puede ser aprendida y por su práctica puede ser perfeccionada. Y esta capacidad y habilidad de resistir sería sobre todo hacerlo ante la adversidad. Eh, Decimos o redefinimos resiliencia aplicándola a la parte, al concepto humano, como una capacidad de resistir ante la adversidad, recuperarse, fortalecerse y transformarse. Porque estos serían, digámoslo así decirlo, los tres diferentes tipos de resultados que podríamos tener después de una experiencia de adversidad. Volver al status quo, como decir, recuperamos lo que estaba pues poniéndose en juego durante el momento de la adversidad. Hubo algunas pérdidas, algo nos recuperamos de eso. El otro escenario, el otro resultado es nos fortalecimos, salimos, quedamos más fuertes que como estábamos antes de la adversidad. Y el tercer escenario, el más deseable y el propio de la condición humana, que no tiene nada que ver con los materiales, es el de recuperarse y transformarse. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad como seres humanos de transformarnos a nosotros mismos y también de transformar a nuestro entorno. Y el día de hoy vamos a hablar propiamente de las condiciones favorables para la resiliencia. Al inicio de los estudios de la resiliencia se pensó que la resiliencia pues era esa característica personal, esa habilidad personal, pero se pensaba que era algo meramente del ser humano, meramente de la persona, meramente, por así decirlo, del individuo. Inclusive se llegó a pensar que era una cuestión genética porque en una misma familia donde habían crecido dos, tres, cuatro hermanos en iguales condiciones de adversidad, pues uno podía mostrar más resiliencia que el otro. Sin embargo, al día de hoy se ha valorado mucho el entorno, se ha valorado mucho el entorno inmediato, la familia, el siguiente entorno que sería la comunidad como la escuela o los centros de trabajo y el entorno un poquito más extendido que pudiera ser la ciudad, el estado o el país donde crecen las personas. Y para hablar propiamente de todo este entorno, el día de hoy vamos a platicar de estas condiciones favorables para la resiliencia. Hablaremos más en otro tema, en otro segmento de las características personales. El día de hoy me gustaría platicarles de las condiciones del entorno. ¿Por qué las condiciones del entorno? Porque te comentaba, pues se había pensado como esto solamente como algo meramente personal. Ahora sabemos, ahora tenemos información por los estudios en resiliencia, que el entorno puede favorecer a esta capacidad personal o a esta habilidad. ¿De qué manera? Pues lo vamos a tratar de reseñar de la siguiente forma. Hay una expresión que dice, estamos bajo la misma tormenta. Estamos bajo la misma tormenta. Se decía antes, vamos en el mismo barco. Ahora decimos, estamos bajo la misma tormenta. Pero la pregunta es, ¿vamos en el mismo tipo de yate? ¿Vamos en el mismo tipo de barco? Y entonces empezamos a ver que los barcos o las embarcaciones pudieran ser muy diferentes de persona a persona, de familia a familia, de comunidad a comunidad, de ciudad a ciudad, inclusive de país a país. Esta experiencia de la epidemia o de la pandemia del COVID-19 nos ha dejado estos aprendizajes. Hemos visto cómo pues, los países con sus recursos propios, económicos, camas de hospital, prevención en la línea de poder comprar una cantidad enorme de pruebas, de
su capacidad de rastrear el virus. Todo esto ha hecho que aunque la tormenta, por así decirlo, sea exactamente la misma a nivel mundial, estamos exactamente eh, en diferentes barcos. Estamos en diferentes barcos y en diferentes condiciones de nuestro entorno para poder enfrentar y resolver esto. Pero ¿qué pasa si aún nos pudiéramos sentir dentro del mismo barco? Como por ejemplo hablar de una misma familia o hablar de una misma comunidad o de hablar de una misma ciudad o inclusive platicar de un mismo país. Pues quise usar esta analogía, siendo la analogía de la tormenta y del barco, del Titanic. En el Titanic estaba sectorizado pues por élites, por clases sociales. Podíamos ver que estaba la primera clase en los lugares centrales y más altos del barco. Ahí se los podemos ver en color verde, un color verdecito fosforescente. Luego estaba la segunda clase que estaba pues hacia un lado del barco que tal vez no tenía las vistas que tenía la gente de primera clase, ni los accesos más rápidos pues a la parte del entretenimiento, de los alimentos más alejados del centro del barco. Y luego teníamos la tercera clase, pues más abajo y más alejada aún todavía del centro bonito de operación del barco, ni con tan buenas vistas, ni con tan buenos accesos y obviamente con espacios muy reducidos. Vemos también la parte donde estaba viendo la tripulación, ¿verdad? Donde estaban, pues, cómo estaba sectorizado el barco. Y aquí es donde viene una reflexión muy interesante, porque pudiéramos estar en aparentemente un mismo entorno, pero también dentro de ese mismo entorno inmediato o muy cercano en condiciones totalmente diferentes. Pero aquí pues aparece una idea muy interesante que, ok, sí vamos en la misma barca, pero ¿qué va a pasar? Pues al final nos vamos a hundir todos si tuviéramos una situación que resolver como la barquita que estamos ahí, ¿no? Y está muy interesante, este meme se hizo viral, dice menos mal que el agujero no está de nuestro lado. Y esto es, ¿por qué? Porque a veces no queremos contribuir, no queremos participar, pensamos que el problema lo tienen otros cuando pudiera ser que a pesar de que estamos en condiciones o en una situación diferentes dentro de la misma barca, pues no nos estuviera afectando el problema y realmente sí nos va a estar afectando. Eh, Boris Cyrulnik, que es pues el especialista en este tema de resiliencia, es quien más ha insistido tal vez en el tema del entorno de la persona y cómo este puede influir en una forma muy, muy, muy favorable para que pueda desarrollar esta habilidad de ser resilientes. Y la familia juega un papel muy importante, muy, muy importante. Tal vez yo no pueda cambiar mucho las condiciones del país o de la ciudad donde vivo, ni siquiera mucho de mi comunidad, pero sí puedo tener una gran influencia en cómo estoy manejando las cosas dentro de la familia, sobre todo cuando soy padre o madre de familia, me va a ayudar mucho esta reflexión. Y fíjate que Boris Cyrulnik habla del amor y el apego en la familia. Y él dice, el amor es pasión, dice, es pasión, son momentos, son minutos de felicidad, donde lo expresamos con abrazos, con regalos, con palabras de afirmación, con elogios bonitos, lo expresamos también con palabras de afirmación, con tiempo de calidad. Pero dice el especialista, dice este profesor, dice, necesitamos fomentar más el apego en las familias. Y el apego, pues tiene mucho que ver con que, pues, haya paz dentro de la familia, con que haya una convivencia armónica. Dice Boris, cuando aparece la adversidad, cuando aparece el problema, el reto, el obstáculo dentro de la familia, la sensación de los miembros de la familia es todo estoy bien, todo está bien,
porque estoy en familia. Me siento este amparo de parte de la familia y por lo tanto no me angustio. Pero, dice Boris, ¿qué pasa cuando hay violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa cuando hay mucha discusión, hay mucho insulto, inclusive agresiones verbales o físicas de unos para con otros? Pues obviamente no es percibido el hogar como un lugar seguro para estar. Y por lo tanto, si el hogar, que es la parte más segura en la que nos deberíamos de sentir, no tengo esa percepción de ese hogar como ese lugar seguro, como ese lugar feliz, pues obviamente la persona va a empezar a percibir el mundo como una amenaza, lo que no favorece al desarrollo de la resiliencia. Desde muy pequeños, los bebés, los infantes, los niños, más adelante los adolescentes, los jóvenes, necesitan experimentar eso en la familia, el apego familiar, donde hay enojos, hay enfados, hay alegrías, hay felicidad, hay tristezas, también estamos contentos, también nos frustramos. Hay un ambiente familiar, pero que me genera esa sensación de seguridad, esa sensación de hogar. Y es en la familia el factor definitivamente más importante para que se pueda desarrollar la resiliencia en el mejor de los sentidos. Es en el lugar donde el apego de la familia, el apego de mamá, el apego de papá va a desarrollar personalidades fuertes y definidas. Se pensaba anteriormente que una persona entre más dificultades, entre más problemas pudiera tener en las etapas tempranas de su vida, iba a ser más resiliente. Pero no, yo creo que ahí más bien se trata de que hay sobrevivientes de situaciones o de entornos familiares bastante violentos, bastante desintegrados, bastante desfavorables, pero eso no quiere decir que la persona sea más resiliente. Tal vez encontramos un adulto muy temeroso, un adulto con mucha inseguridad, un adulto que siente que no logró desarrollar al máximo su potencial, sus capacidades, porque tuvo que enfocarse en sobrevivir en lugar de desarrollar sus características personales, que las estaremos viendo en otro tema, porque también es importante platicar de eso. Dentro del entorno, yo creo que la parte inmediata es la familia, inmediatamente después está la escuela y el trabajo. Sí sé que hemos hablado de los ámbitos que están, el ámbito espiritual, el ámbito recreativo, el ámbito económico, el ámbito social. Pero si pensamos en los jóvenes, su entorno, pues donde pasan más tiempo es en la escuela. Y si pensamos en los adultos, su entorno donde pasan más tiempo después de la familia, pues es el trabajo. Y entonces Boris habla de algo muy interesante de cómo en estos países europeos como Noruega, como Finlandia, como Suiza, se ha ralentizado los aprendizajes. Ellos están cambiando su forma de educar a los niños. Yo pensaba poner una idea de, se está pensando más en el desarrollo del ser que en el desarrollo del hacer. Y en las etapas tempranas de la vida humana, de la escuela, de la vida educativa, de la vida escolar, los niños, fíjate, aprenden a cocinar, aprenden teatro, aprenden a trabajar en equipo, aprenden jardinería, tienen experiencias también de contribución social. Y todo este tipo de actividades está, digamos que, yendo más lento, de ahí la palabra ralentizar o dejar que los aprendizajes abstractos fluyan un poco más de forma natural. Y tenemos entornos en Occidente también, y en Oriente, en Medio Oriente o en Asia, donde los aprendizajes se quieren acelerar. Y no solamente me refiero a que el aprendizaje suceda rápidamente, sino que suceda en edades muy tempranas. El aprendizaje de la lengua, de la escritura, el aprendizaje de las matemáticas, de la aritmética, en edades en las que muy probablemente no sería bueno, no sería favorable que aprendieran ni siquiera a sumar y a restar, porque el cerebro aún no está desarrollado para poder tener este tipo de aprendizajes.
Y esto lo que genera es frustración, es decepción y es inseguridad en los pequeños. ¿Por qué? Porque no puedo con esto, siento que no puedo, siento que no estoy aprendiendo, siento que voy a la escuela nada más a sufrir. Y curiosamente, estos países que están ralentizando los aprendizajes en las etapas tempranas escolares son los que están logrando los primeros lugares en la prueba PISA. Y son también los países que están logrando reducir el analfabetismo. Necesitamos como papás, como docentes, como líderes de la educación, pensar un poco más en esto. ¿Qué tan necesario será ir a estas velocidades, a este nivel de competitividad, cuando lo más necesario en la etapa temprana de la vida es el aprendizaje de la colaboración, utilizar la imaginación, poder proyectar una solución a un problema, poder imaginar un mundo diferente, poder fantasear un poco y sobre todo tener tiempo para el juego y la recreación, que es, digamos, la parte más importante donde aprendemos realmente a vivir. Necesitamos también pensar en el entorno del adulto, necesitamos pensar en cómo estos entornos se necesitan ir transformando. Aquí en México, la NOM 035 pretende emular un poco estas experiencias de los mejores lugares para trabajar, los mejores centros de trabajo para trabajar, donde curiosamente los factores más importantes para ir a un lugar amable, un lugar bonito, donde yo pueda seguir desarrollando esta resiliencia, seguirme fortaleciendo, tiene que ver con la interacción social. Sí puede ser que el trabajo esté mal diseñado, que esté las funciones, las cargas de trabajo, mucho estrés, el burnout, y la persona sienta que se está consumiendo en lugar de sentir que se está realizando. Un factor bien importante es que la persona esté ejerciendo sus tareas y sus funciones en las que él se siente más capacitado, más competente, con mayor talentos. Y junto con esto, una buena organización, un buen diseño del trabajo, una buena estructura en el trabajo y una buena interacción social con sus compañeros y con sus líderes van a hacer del trabajo algo bien diferente. Algo que me ha gustado mucho es esta sugerencia del Papa Francisco que dice, ¿por qué no hacemos un salario universal? Ahorita una de las cuestiones más interesantes es que pues las potencias, las primeras potencias están yendo a los países que están en vías de desarrollo económico a instalar ahí sus plantas productivas, porque los salarios son muy bajos y porque pues tal vez hay más acceso a los recursos naturales. Y esta situación ha traído, bueno, pues una diferencia social muy importante entre países. Se está hablando de pues una forma de explotación de la mano de obra, porque curiosamente los productos y los servicios cada vez se parecen más en precio a nivel mundial y los salarios cada vez se parecen menos. Está ahí la propuesta, ojalá que se pudiera aceptar que se mejoraran las condiciones también laborales para los adultos. Seríamos seres humanos más resilientes. Y en lo que se refiere a las condiciones de la ciudad, del estado, del país, pues yo veo aquí dos factores importantes. Definitivamente necesitamos hablar de la seguridad personal, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de las características personales que favorecen la resiliencia. Claro que sí, un estado donde la seguridad social y la seguridad pública son fuertes, donde pues no tenemos tantos homicidios, donde la persona cuenta con una seguridad social, es decir, que tiene la oportunidad de recibir un servicio médico de calidad y que tiene también pues su pensión asegurada, ¿verdad? Por retiro, por incapacidad, ¿sí? O por cualquier otro tipo de situación que se presente, va a ser un país que tenga ciudadanos más resilientes. Qué curioso, porque pensábamos que la resiliencia era como lanzar a una persona casi casi en el desierto o en la selva o en condiciones totalmente desfavorables,
pero yo creo que ahí estamos hablando más bien de una cuestión de supervivencia, de una cuestión de sobrevivencia. Por eso necesitamos fortalecernos, fortalecer nuestro entorno inmediato, la familia con mucho amor, con mucho apego, fortalecer nuestro siguiente entorno, que en el caso de los niños, de los jóvenes, es propiamente en la escuela, y fortalecer también el trabajo. Y son dos claves muy sencillas en la parte de la ciudad y el Estado. Mejorar la seguridad pública y mejorar la seguridad social. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa lo que comentó fue necesitamos centrarnos, ¿sí?, en garantizar empleo digno para todos nuestros ciudadanos, educación de calidad, ¿sí?, para todos nuestros ciudadanos, seguridad social y seguridad pública. Fueron las cuatro cosas, ¿sí?, que en Europa se determinó después de la Segunda Guerra Mundial para la recuperación de los países. Piensa global y actúa local. Ahorita ya el fenómeno de la globalización es algo que ya vemos totalmente normal, totalmente natural. Y hay un montón de buenas ideas, hay un montón de buenas ideas que están sucediendo a nivel mundial y que podemos aplicar en nuestros pequeños entornos. Lo que podamos hacer dentro de la familia, que sea positivo para nosotros, para nuestros hijos, para cada uno de nuestros integrantes, lo que podamos hacer en la escuela, lo que podamos hacer en el trabajo, lo que pueda hacer en mi comunidad, en mi colonia, en mi ciudad, lo que pueda hacer en mi estado, en mi país, será maravilloso y será favorable para todos. No por nada se nos ha complicado el tema de la resiliencia en estos países en los que estamos en vía de desarrollo, los que estamos pues todavía con economías muy incipientes, con educación de calidad bastante cuestionable, con servicios de salud pública bastante deteriorados, bastante descuidados. Y esa sería la prioridad. La prioridad para nuestros líderes y la prioridad para nosotros como papás, como mamás, poner mucha atención a nuestros hijos, ser papás y mamás diligentes, poner mucha atención y cuidado en la educación de nuestros hijos y, ¿por qué no?, en transformar un poco hasta donde nos sea posible las condiciones donde ellos están desarrollando. Esto seguramente va a favorecer la resiliencia como habilidad y también la resiliencia como una capacidad. Muchas gracias por acompañarnos, por escuchar este tema y vamos a seguir adelante buscando las mejores condiciones para favorecer la resiliencia humana. Que estén muy bien. Bye.